Cuando Jesús caminó entre nosotros, trajo más que palabras, desafió costumbres, confrontó líderes y realizó milagros que revelaban quién era realmente. Sin embargo, a pesar de tantas evidencias y profecías cumplidas, ¿por qué muchos no creyeron que Él era el Mesías esperado? ¿Qué llevó al pueblo judío a rechazar a Jesús, incluso frente a señales tan claras? Hoy profundizaremos en las razones detrás de este rechazo histórico y descubriremos cómo esos motivos resuenan hasta nuestros días. Cuando Jesús vino al mundo, presentó pruebas notables de que era el Mesías esperado. Sanó a los enfermos, hizo que los sordos volvieran a oír, permitió que los paralíticos caminaran y curó a los leprosos. Incluso resucitó a los muertos. Todo esto frente a los ojos de los líderes judíos. Estos, a su vez, conocían todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías. Sin embargo, a pesar de estas evidencias, los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. Muchas personas se preguntan por qué los judíos no creyeron en Jesús, a pesar de las numerosas pruebas de su misión. Después de todo, ¿cómo pudieron no reconocer al Mesías que tanto esperaban? Para responder a esta pregunta de manera completa, debemos recurrir a lo que la propia Biblia dice sobre el tema. Curiosamente, después de 2000 años, muchos judíos todavía no reconocen a Jesús como el Mesías, y esto ocurre por las mismas razones de aquella época. La primera razón de este rechazo es que Jesús no cumplió todas las profecías bíblicas en su primera venida. Aunque muchas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas por él, como su nacimiento de una virgen y su llegada a Belén, otras profecías quedaron sin cumplimiento inmediato. Los judíos anhelaban especialmente las promesas de un Mesías, que reinaría con poder y establecería la paz, como se menciona en Salmos 2:6-9 e Isaías 2:4. Roy Duque, en su libro Interpretación Bíblica, explica que los profetas a menudo veían las dos venidas de Cristo como si fueran los picos de dos montañas. Para ellos, estos eventos futuros parecían estar unidos, sin percibir el intervalo de tiempo entre el primer y el segundo advenimiento. Con el paso de los años, podemos comprender esta diferencia temporal entre la primera y la segunda venida de Jesús, algo que no era evidente en ese entonces. Isaías 61:1-2, por ejemplo, es un pasaje donde estas profecías se mezclan. Cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga, se detuvo a la mitad del versículo para enfatizar el año aceptable del Señor. No continuó leyendo la parte sobre el día de la venganza, ya que esa parte está relacionada con su segunda venida. Este detalle ayuda a explicar la aparente falta de cumplimiento de las profecías. La segunda razón por la cual los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías está relacionada con el desprecio que parecía tener por el templo. En ese periodo, los judíos esperaban un Mesías que no solo los liberara del dominio romano, sino que también restaurara espiritualmente la nación de Israel. Como profetizó Jeremías, aguardaban una nueva alianza con Dios que renovaría sus corazones. Sin embargo, Jesús los sorprendió al predecir la destrucción del templo, algo que de hecho ocurrió en el año 70 después de Cristo. Él explicó que el verdadero centro de la relación entre Dios y la humanidad sería Él mismo. Esto dejó atónitos e incómodos a los líderes judíos. Para ellos, era inconcebible que el Mesías tuviera una actitud negativa hacia el templo. La tercera razón radica en las constantes críticas que Jesús hacía a las tradiciones religiosas de los judíos. En Mateo 15, por ejemplo, cuestionó la necesidad de las tradiciones de los ancianos, como el lavado de manos antes de las comidas, que los fariseos consideraban fundamental. Jesús criticó cómo estas tradiciones dañaban la esencia de los mandamientos divinos, como el de honrar a padre y madre. Para comprender este tema de la tradición y el mandamiento de honrar a los padres, es importante entender el contexto de la crítica de Jesús a los líderes religiosos de la época. En Mateo 15:1-9, los fariseos y escribas confrontan a Jesús, preguntándole por qué sus discípulos no seguían la tradición de los ancianos, especialmente la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Si bien la práctica de lavarse las manos era una tradición destinada a mantener la pureza ritual,
no era un mandamiento directo de las Escrituras, sino una regla creada y perpetuada por los líderes religiosos. Jesús utiliza esta cuestión para ilustrar un punto más profundo. Critica cómo estas tradiciones humanas, aunque bien intencionadas, a menudo entraban en conflicto con los mandamientos de Dios. En particular, destaca cómo algunas de estas tradiciones reemplazaban o invalidaban directamente la voluntad de Dios expresada en la ley. Un ejemplo que Jesús señala es el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, que forma parte de los 10 mandamientos y representa un principio fundamental del respeto familiar y de la fe judía. Jesús cita una práctica específica común en esa época entre los judíos, conocida como Corbán. Según esta tradición, una persona podía declarar sus bienes o recursos como Corbán, una ofrenda sagrada al templo, lo que significaba que esos recursos se destinaban a Dios, aunque la persona continuara usándolos mientras viviera. Esto permitía que alguien se negara a usar esos recursos para ayudar económicamente a sus padres, alegando que ya estaban dedicados a Dios, evitando así la responsabilidad de cuidar a sus propios padres en nombre de una tradición. Jesús denuncia esta práctica, señalando que en realidad era una forma de deshonrar a los padres y distorsionar el mandamiento divino. Afirma que esta tradición, creada para expresar devoción, se estaba utilizando para ignorar o evitar la verdadera obediencia al mandamiento de honrar a padre y madre. Al invalidar este mandamiento en favor de una tradición, los líderes religiosos estaban, según Jesús, distorsionando el corazón de la ley de Dios para favorecer sus propias interpretaciones y costumbres. Con esto, Jesús pone en evidencia la importancia de priorizar los mandamientos divinos sobre las tradiciones humanas, especialmente cuando estas tradiciones terminan debilitando o anulando la esencia de la ley. Para él, el mandamiento de honrar a los padres va más allá de los gestos externos de pureza, y es una expresión de amor y responsabilidad genuina, directamente vinculada a la obediencia a Dios. Esta reprensión de Jesús a los fariseos mostraba cómo, a pesar de las buenas intenciones, las tradiciones estaban sobreponiéndose a las Escrituras. Los líderes religiosos de la época consideraban que las tradiciones tenían casi la misma autoridad que las Escrituras. Al desafiar estas prácticas, Jesús parecía a los ojos de los judíos estar introduciendo algo nuevo. Además, Jesús buscó redefinir prácticas y conceptos, como el trabajo en sábado y la necesidad de amar a los enemigos. Este enfoque era completamente contrario a las expectativas culturales de los judíos. Para ellos, estas críticas sonaban como un desafío a sus costumbres, lo que hacía de Jesús una figura controvertida. El cuarto punto que llevó al rechazo de Jesús fue la percepción de él como un blasfemo. La oración Shema, que declara: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es central en el judaísmo. Los judíos crecieron con la enseñanza de que solo existe un Dios. Cuando Jesús afirmó ser uno con el Padre, como se ve en pasajes como Juan 8:58, usó la expresión yo soy, conectándose con el nombre de Dios revelado en Éxodo 3:14. Para los líderes religiosos, esta declaración era una blasfemia grave. Este reconocimiento de Jesús como Dios ofendió profundamente a los judíos, quienes tomaron piedras para apedrearlo. Ellos entendían que Jesús se estaba colocando al mismo nivel que Dios, algo impensable y completamente contrario a su fe. Para ellos, esta era una de las mayores ofensas que un hombre podía cometer. Otro factor crucial fue que Jesús no era el tipo de Mesías que esperaban. La Biblia relata que muchos judíos en Nazaret, al escuchar a Jesús, se sintieron ofendidos con él por ser hijo de un simple carpintero. Esperaban que el Mesías proviniera de una familia importante e influyente, y Jesús no cumplía con este requisito. Además, Isaías profetizó que el Mesías no tendría belleza ni majestad que atrajera a las personas. La apariencia sencilla y la condición humilde de Jesús no correspondían a lo que ellos imaginaban para el Salvador de Israel. Los judíos querían un Mesías que trajera liberación política y prosperidad material, pero Jesús
ofreció una liberación espiritual. Esta perspectiva nos lleva a un punto aún más profundo. Según el Evangelio de Juan, incluso ante los milagros realizados por Jesús, muchos judíos no creyeron en él. Este escepticismo se describe en la Biblia como parte de un endurecimiento del corazón, algo que Dios permitió en función de las elecciones del propio pueblo. La profecía de Isaías también menciona que Dios cerró los ojos y endureció el corazón del pueblo para que no entendieran el mensaje de Jesús. Sin embargo, este endurecimiento no elimina la responsabilidad de los líderes de Israel, quienes eligieron el camino de la incredulidad, creyendo que podían ver cuando en realidad eran ciegos espiritualmente. Los judíos, por lo tanto, rechazaron a Jesús porque se concentraron en lo material y no comprendieron el propósito espiritual de su misión. Esperaban un Mesías que trajera riquezas y una posición de gloria, pero Jesús trajo la promesa de una paz espiritual y una reconciliación con Dios. Esperaban un líder militar, pero Jesús se presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En lugar de restaurar el poder del templo físico, Jesús enseñó que el verdadero templo sería Él mismo y la relación entre Dios y el hombre. Vino para traer libertad del pecado y paz con Dios, algo que trascendía las aspiraciones terrenales. En última instancia, la razón por la que muchos judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías estaba enraizada en sus expectativas y en su visión del mundo. Jesús no encajaba en las aspiraciones culturales y materiales del pueblo de Israel, que buscaba una figura mesiánica poderosa y rica. Las razones por las que el pueblo judío rechazó a Jesús son complejas, y estas cuestiones siguen siendo exploradas hasta hoy. Sin embargo, el Evangelio sigue siendo el mensaje de salvación para todos los que creen en él. Jesús trajo un mensaje revolucionario y un nuevo camino hacia una relación con Dios, pero este mismo mensaje desafiante también generó resistencia. Comprender por qué muchos no lo aceptaron puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia fe y el significado de Cristo. Si quieres saber más y continuar explorando este tema increíble, dale me gusta a este video y quédate con nosotros para más reflexiones y revelaciones. Vamos juntos en este viaje